Buenos días, mi nombre es Laura Jamauca y del grado 11.3 y les vengo a hablar del arte griego. El arte de la antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modelo platónico o mediante la imitación de la naturaleza. La cultura desarrollada por los antiguos griegos establece los fundamentos de la cultura occidental. De ella surgieron los conceptos y principios del arte, la filosofía y el saber posterior. El arte de la Grecia arcaica. El periodo arcaico se inicia a finales del siglo VIII a.C. y abarca hasta comienzos del siglo V. En este periodo se produce una expansión de la polis negra, instaurándose un nuevo orden ciudadano. El culto religioso desempeñó también un papel muy importante en la sociedad griega de este periodo, de manera que todas aquellas ciudades que dispusieron de medios económicos suficientes promovieron la construcción de edificios religiosos en piedra, los cuales cumplieron un importante papel a la hora de cohesionar las diferentes clases de la nueva sociedad, menos la igualitaria que los siglos anteriores. Se crean ahora santuarios como Delfos y Olimpia, donde los distintos tiranos realizaban grandes ofrendas votivas para exhibir su poder. También surgieron mitos relacionados con dioses y héroes locales. La pintura en Grecia. Los griegos, como la mayoría de las culturas europeas, consideraban la pintura como una de las formas más altas del arte. Las obras de Poligonto de Tasos, que trabajó en el siglo V a.C., seguían siendo admiradas incluso 600 años después de su muerte, como después ocurrió con las de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Sin embargo, en este caso no solo se han conservado ninguna de sus obras, sino tampoco ninguna de su reproducción. Los pintores griegos trabajaron generalmente sobre paneles de madera que se estropeaban rápidamente cuando no eran bien protegidas. Hoy en día no queda casi ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas en terracota y de algunas pinturas en las paredes de las tumbas. De las obras maestras de la pintura griega tenemos solamente algunas copias realizadas en épocas romanas. La mayoría de ellas son de una calidad inferior. La arquitectura. La gran mayoría de edificios griegos no han perdurado debido a varias razones. Fueron destruidos en guerras, saqueados para obtener materiales de construcción o abatidos por terremotos. Solamente un puñado de templos, tales como el Parteón y el templo de Festo en Atenas, de una de las 4 maravillas del mundo, ya que a ninguna ha perdurado, como la estatua de Zeus, el templo de Artemisa, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. El templo griego. Son los templos la construcción más representativa de la arquitectura griega, ya que su principal era brindarle protección o albergue a una deidad o dios. En la parte de adentro se encontraba el esfinge de la deidad, mientras tanto en la parte exterior se le rendía culto. La diferencia principal del templo arcaico al templo prehelénico es que hace del alma de la ciudad, es decir, antes los palacios eran a su vez refugios para los ciudadanos en caso de guerra. En la época arcaica son los conjuntos de templos, es decir, la acrópolis. Es la casa del dios y el refugio de los ciudadanos. Las ceremonias, cualquier pese a su importancia, se realizaba fuera del templo para que el olor de los sacrificios llegase a la estatua divina, para que éste lo agradeciese y les diese buenas cosechas. La escultura. Todas las esculturas y obras de arquitectura que han perdurado solo son una pequeña muestra de la inmensa colección de obras griegas. Muchas esculturas de dioses paganos fueron destruidas durante la era cristiana. Desgraciadamente, cuando se calcinaba el mármol, se producía la cal, y ese era el destino de muchas obras de mármol griegas durante la Edad Media. Otras artes, a partir del periodo arcaico del arte griego, las cerámicas pintadas y las esculturas son casi las únicas formas de arte que han perdurado. La pintura está en sus inicios durante aquel periodo y ningún ejemplo ha perdurado, aunque las monedas fueron inventadas en el siglo VII a.C. y no eran muy comunes en la mayor parte de Grecia. La cerámica.
De este periodo destacaba la elaboración de cerámicas, para uso cotidiano o de carácter fúnebre, donde se emplearon grandes jarrones y estos jarrones eran ornamentados con representaciones lineales y motivos relacionados con la muerte, con batallas marítimas o terrestres. La arquitectura. Uno de los signos más fácilmente reconocibles de los logros artísticos griegos en su agraciada arquitectura caracterizada por las elegantes columnas de piedra y los frontones triangulares esculpidos de los tres estilos arquitectónicos que se desarrollaban entre el 600 y 300 a.C. Estos estilos fueron creados para construir más templos a los dioses que eran muy importantes para ellos. Esculpidos en mármol, ellos imitaban las técnicas de corte de la madera de los edificios hechos originalmente en este material. El estilo dórico es el más antiguo y el más simple, con columnas firmes y frentes cubiertos con esculturas que al mismo tiempo podían pintarse de rojo azul. El estilo jónico apareció alrededor del mismo tiempo en las ciudades más ricas de Asia Menor. Produce la sensación de más ligereza y más decorativo, con columnas esbeltas destacando volutas sortijadas en cada esquina del capitel. Hacia el 400 a.C. surgió una nueva versión más elaborada de la arquitectura jónica, llamada la corintia. Se caracterizaba por intrincadas hojas espinosas de acanto esculpidas con los capiteles de las columnas que pueden reflejar la influencia del templo romano.